Impiden que varios militares se llevaran las butacas en un multiuso. Dejaron huellas en nosotros. Sepultan mañana en Moca a la madre del presidente del Partido Revolucionario Moderno. Senadores consideran que el sistema judicial del país necesita una reingeniería. El director de Aeroportuaria instó a los funcionarios que todavía no han declarado sus bienes a que lo hagan. Esto luego que la presidenta de la Cámara de Cuentas revelara que el 70% de los funcionarios llamados a hacerlo todavía no lo hacen. Procurador Francisco Domínguez Brito afirma que llevará hasta las últimas consecuencias caso de jueces suspendido por el Consejo del Poder Judicial. Diferentes abogados opinan en torno a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas. Quique Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, de visita en la ciudad de Nueva York, rechaza la propuesta del juez Eddie Olivares de que se dé inicio a la campaña electoral el 15 de diciembre próximo. Y en los deportes, el Big Papi David Ortiz ya tiene fecha para su retiro. Invertirán más de 400 millones de pesos en proyectos de competitividad. Y en los espectáculos, entérese cuántas mujeres están a la espera para demandar al actor Charlie Sheen. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Ulises Jiménez está con ustedes en esta emisión de Noticias. Es martes 17 de noviembre del año 2015. Gracias por la atención. Iniciamos de inmediato con el destituido juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de la persona adolescente de San Pedro de Macorís, Efraín Silva Mercedes, quien atribuye su separación del Poder Judicial a un alegado conflicto que mantiene con el dirigente reformista José Jacín Frappier. Esto por la propiedad de unos terrenos. Ambiorix Rosario nos tiene el informe. El Consejo del Poder Judicial dispuso la cancelación del juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de la persona adolescente de San Pedro de Macorís por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el destituido juez Efraín Silva Mercedes se defiende y niega que incurriera en debilidades que obligaron su separación del Poder Judicial. Entendemos que nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ya que se incurrió en una injusticia garrafal, destituyendo al magistrado Efraín Silva Mercedes sin él haber cometido falta grave en el ejercicio de su función como juez. En cuanto a su fortuna, el destituido juez Silva Mercedes indicó que sus propiedades fueron adquiridas mucho antes de ingresar a la judicatura. Ambiorix Rosario, Noticias Telemicro. Y el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró que deben ser sancionados de forma ejemplar los jueces que alegadamente conformaron una asociación de malhechores. Julia Flores está en la avenida Tiradentes con más detalles. Muy buenas noches, Julia. Muchas gracias, buenas noches. En ese sentido, Francisco Domínguez Brito afirmó que llevará el caso hasta las últimas consecuencias y que el Ministerio Público jugará su papel y continúa investigando para recopilar las pruebas que sean necesarias para que estos jueces sean traducidos a la acción de la justicia. A su juicio, esos magistrados que supuestamente conformaron una asociación de malhechores para negociar sentencias empañan la imagen de otros magistrados que son honorables. En ese sentido, Domínguez Brito dijo que estos magistrados tendrán que pagar por todo lo que han hecho. Lamentablemente, actores que tenían que luchar contra el crimen se asociaron al crimen. Nosotros estamos haciendo las investigaciones del lugar, hemos hecho los levantamientos respecto a ese tema, hemos hecho las solicitudes e identificado a las personas involucradas ante el Consejo del Poder Judicial. Nosotros vamos a continuar con ese proceso. El procurador Domínguez Brito habló luego de impartir una charla en el Instituto de Formación Técnico Profesional, donde dijo que aunque los homicidios y feminicidios han reducido, los robos y atracos están a la orden del día. Es todo lo que tengo, ahora retorno contigo a los estudios.
Gracias, Julia. Bueno, a pesar de que han disminuido, están y siguen estando a las órdenes del día estos atracos. A ver, ¿en qué para esto? Damos seguimiento a este tema pese al más reciente escándalo de jueces suspendidos por involucrarse con el crimen supuestamente organizado. Congresistas aseguran que el sistema judicial no está en crisis y creen que también los fiscales deben ser investigados. Mari Yerlin Paula nos presenta la historia. Buenas noches, Mari. Muchas gracias, buenas noches. La suspensión de 5 jueces y la renuncia de un 6º son la clara evidencia de que el sistema de justicia necesita una reingeniería, indicó el senador y jurista Reinaldo Pared Pérez. No obstante, Pared Pérez y otros congresistas consideraron que la Judicatura Nacional no está en crisis. Y no por el hecho de que se sometan o se suspendan a 4 o 5 magistrados, se puede hablar de que existe una crisis en el Poder Judicial. Indiscutiblemente que el Poder Judicial necesita una reorientación y un relanzamiento en cuanto se refiere a que este importante órgano del Estado Dominicano pueda cumplir con el rol fundamental para el cual está llamado, que es de impartir justicia. Si aquí empieza a haber consecuencias, pues habrá un desestímulo de ese comportamiento. El revuelo social generado por las denuncias del procurador Francisco Domínguez Brito de una estructura dedicada a emitir fallos a personas involucradas con el crimen organizado debe sentar un precedente, indicaron los representantes de Espaillat y Valverde Mao. Se está asumiendo con responsabilidad el control y tratando de ponerle freno a las mafias que pudieran estar operando en el Poder Judicial. Ahora lo que creo que no solo deben ser los jueces, también debe hacerse una investigación minuciosa sobre los fiscales de la República Dominicana. Pero no solo serían los jueces corruptos quienes deberían ser investigados, también fiscales en el caso como La Mulata deberían ser cuestionados. De mi parte es todo. Retorno a los estudios. Gracias, Mari. Mal sabor entre magistrados de altas cortes y respaldo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia son parte de las reacciones que han provocado hoy la información de que en el sistema judicial dominicano existe una supuesta banda conformada por jueces para favorecer al crimen organizado, precisamente con sentencias benignas. Mayra Ogando nos amplía. Cauta al referirse al tema por la posición que ocupa, pero segura de que lo ocurrido en la justicia llama la atención del más simple de los ciudadanos. La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, cuenta cómo se sintió al ver en los medios de comunicación que 5 jueces estaban siendo investigados por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. A mí particularmente me dejó un mal sabor, pero no puedo dar de la opinión de lo que pasa con el ciudadano en la calle. Yo supongo que se deben sentirse afectados, porque se preguntarán, ¿en manos de quién es que yo confío mis asuntos? Aunque hasta ahora solo se trata de una suspensión temporal, mientras siguen las investigaciones, la magistrada, resguardando la posibilidad de que el caso pueda llegar a su sala, solo atina a decir que esto no debe parar ahí. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que fomentaría la confianza, porque crearía la percepción de que las cosas que se cree que están mal son investigadas y que hay un régimen de consecuencias. No estoy diciendo que nadie es responsable de lo que le señalan. Pero de serlo debe haber un régimen de consecuencias. Claro, para todo debe haber un régimen de consecuencias. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. No más palabras. Legisladores demandan que haya precisamente consecuencias penales de comprobarse que los jueces investigados cometieron actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Lamentaron lo ocurrido y calificaron de grave esta situación. En ese entonces, los que perpetuaron el atraco fueron capturados en el momento en que estaban montados en un avión para salir del país y llevados a la policía, y prácticamente confesando la participación en el crimen. Nos sorprendió que días después, cuando estábamos en la fase ya de medidas de coerción, fueron liberados. El Partido Reformista aspira de que
no solamente se produzca un escarceo, una investigación que concluya con destituciones, sino procesos judiciales contra los encargados de impartir justicia. Y a nivel del gobierno en sentido general, o sea, es que lamentablemente en este país no hay una lucha definida contra la corrupción. Yo no solamente quiero que se quede en la judicatura, que hay mucha gente que no puede presentar documentos de su fortuna, políticos, periodistas, aquí hay militares, pero te voy a decir algo, el problema de la justicia no es simplemente los jueces. Muchas veces el Ministerio Público prepara un expediente intencionalmente para que se caiga en la justicia. También los congresistas se mostraron a favor de comprobarse las acusaciones a estos jueces les sean confiscados los bienes que se identifiquen fueron adquiridos mediante el dinero obtenido con actuaciones fuera de la ley. Vamos a seguir en el tema. Ahora nos trasladamos a la provincia de San Juan, donde los abogados piden prudencia a las autoridades, esto al formular acusaciones contra algunos jueces. Para los abogados de esta ciudad, el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que ser muy cautelosos en las acusaciones de mal manejo que le hacen a los magistrados jueces. En ese juicio que se va a determinar su responsabilidad disciplinaria o no. Del Tribunal Disciplinario de los magistrados jueces, eso en su oportunidad se va a saber si es verdadero o falso. Afirman que por el momento todos son inocentes, hasta tanto no se demuestre lo contrario. En el caso del magistrado Rosó Vallejo, quien laboró por varias décadas en San Juan, los abogados salieron en su defensa. El tiempo que estuvo desempeñándose aquí como fue una persona honorable. En lo que coinciden los profesionales del derecho es que la justicia del país amerita de mayor independencia en el desempeño de sus funciones. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Autoridades informaron que una mujer tuvo que ser detenida durante un vuelo de British Airways que se dirigía de Londres a Boston cuando intentó ingresar a la cabina del piloto. El vuelo 213 de British aterrizó media hora adelantada en el aeropuerto internacional Logan en Boston alrededor de la 1:30 de la tarde. Un portavoz de la policía estatal informó que las autoridades estaban a la espera de la llegada del vuelo para recoger a la mujer y llevarla en custodia. Al regreso, en los votados de Yamasá piden construcción de calles. Y choferes y residentes de la Isabel Aguiar en el municipio Santo Domingo Oeste piden reparar esa importante vía.